¿Qué tal, mis chiquitos bellos y hermosos? ¿Cómo están? Qué bueno tenerlos aquí de nuevo. Es muy gratificante hoy en especial porque vamos a ver un tema muy interesante que yo sé que a ustedes les ha gustado muchísimo, pero hoy precisamente vamos a reforzarlo un poquito más. ¿Listo? Pues bien, vamos entonces a hablar sobre las fábulas. ¿Qué son las fábulas? Las fábulas son textos narrativos. ¿Y qué significa que sean textos narrativos? Pues que precisamente tienen como función principal narrar o contarnos algo. Y estos textos narrativos pues tienen unas particularidades en especial. Una de ellas es que generalmente las fábulas suelen utilizar como personajes a los animales. Se vale de estos personajes para recrear en sus historias o en sus narraciones toda una trama de historias interesantes. A su vez tiene una característica muy importante que tenemos que tener en presente, y es que las fábulas siempre nos dejan una moraleja. ¿Listo? Esa es la función principal de este texto narrativo. A diferencia de otro tipo de textos narrativos, la fábula tiene como misión principal dejarnos una moraleja, ¿listo? Es decir, una enseñanza que a lo largo de la historia, que vaya contándonos la historia, pues nosotros al final podamos aprender algo. Y para ello utiliza entonces estos personajes que suelen ser animales. Muy bien, pues al igual que otro tipo de textos narrativos, las fábulas también tienen una estructura. ¿Y por qué tienen que tener una estructura? Precisamente para que haya una hilación de la historia, es decir, que nos vaya contando paso a paso cada uno de los detalles de la historia y de esta manera nosotros podamos entenderla muy bien. Si no tuviera esa estructura y fuera de una manera un poco desordenada, pues nosotros no, como lectores, no podríamos comprender bien los textos y sería muy difícil interpretarlos. Por lo tanto, es que es importante que nosotros comprendamos que una fábula, al igual que cualquier tipo de texto narrativo, presenta esa estructura y esa estructura nos ayuda a darle el orden. Pues bien, la primera parte que aparece justo al inicio, ¿cierto? Al comienzo de la fábula, pues corresponde al inicio, o también nosotros le llamamos situación inicial. En esta partecita en especial, pues nosotros lo que hacemos es que presentamos a los personajes, presentamos el lugar y presentamos el tiempo. Por ejemplo, si estamos hablando de la fábula del león y el ratón, ¿cierto? Al comienzo de la fábula vamos a encontrar que había una vez un león, ¿cierto? Que se encontraba durmiendo profundamente en un bosque. De repente apareció un pequeño ratoncito merodeando y tratando de buscar un poco de alimento. Sin darse cuenta, tropezó y tocó al león. Hasta ahí nosotros tendríamos el inicio de la fábula y ya nosotros podemos identificar los personajes que son el león, que son el ratón, ¿cierto? Que el lugar se trata de un bosque y esto ya nos da muchas pistas. Y como las pistas que nos acaban de dar en el inicio son muy interesantes, pues vamos a querer seguir leyendo, ¿cierto? Y para eso colocamos el nudo. El nudo va después del inicio, va en la parte central de la historia. ¿Y saben qué tiene el nudo? El nudo tiene algo interesante, un problema. Algo le ocurren a los personajes y cuando le ocurre este problema, ahí es donde viene la parte tensionante de la historia. Pues bien, en este problemita puede ser algo difícil o algo crucial y puede que el personaje principal lo resuelva o puede que no. En este caso, por ejemplo, en nuestra fábula del león y el ratón, el pequeño ratoncito, sin darse cuenta, ¿cierto?, tropezó con el león. Este se levantó furioso y al verlo lo atrapó rápidamente, lo capturó entre sus manos y justo se lo iba a comer. Pero cuando se lo iba a comer, en ese instante el pequeño ratoncito le pidió que hicieran una tregua, que él era muy pequeño, indefenso, pero que por favor le perdonara la vida y que en algún momento él lo iba a ayudar. El león, que era un tanto gruñón, que no le gustaba como mucho socializar, definitivamente aceptó el reto del ratoncito. Y miren lo que pasó. Y eso que pasó va a aparecer justo al final. Y es el desenlace de la historia. Pues bien,
¿qué le sucedió al león? Un día quedó atrapado dentro de una red que unos cazadores habían puesto. Y el pequeño ratoncito, así con su destreza y su habilidad, subió hasta donde estaba el león y con sus dientecitos ayudó a cortar cada uno de los hilos de la red. El león, ¿cierto?, cayó al piso y pudo liberarse. Desde entonces, entonces aprendió a valorar a los demás. Y aquí es donde entonces aprendemos o nosotros adquirimos algo que se llama una enseñanza o una moraleja, ¿cierto? Podemos nosotros ver a las demás personas como débiles, ¿cierto? Pero pueden ser muy valiosas y muy importantes. Y en algún momento nos pueden devolver un favor, como en el caso del ratoncito. Pues bien, mis chiquitos bellos, entonces miren ahí cómo la estructura, ¿cierto?, nos iba llevando paso a paso hasta que pudimos entender toda la historia, en el inicio, en el nudo y en el desenlace. A su vez, ¿cierto?, yo les decía, hay algo muy importante que tienen las fábulas y que tenemos que grabárnoslo inmediatamente, y es que las fábulas tienen personajes, pero estos personajes, mucha atención, suelen tener algo que se llama cualidades humanas o son humanizados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se parecen a los humanos? No, pero en sus cualidades sí toman o adquieren ciertas cualidades. ¿Como cuáles? Por ejemplo, si estamos hablando de una tortuga sonriente, amable, cariñosa, burlona, chistosa, pues todas esas cualidades que acabo de mencionar para la tortuga, en realidad las tortugas no las tienen, ¿cierto? Si cogemos una tortuga real, no las tienen, pero en las fábulas sí pueden tener todas esas cualidades. Esas cualidades son propias de nosotros los seres humanos, nosotros somos chistosos, pero una tortuga chistosa, pues en las fábulas sí se vale, porque precisamente las fábulas utilizan esas cualidades humanas para hacer que los personajes de estas fábulas pues tengan vida y tengan esa vida y tengan esa armonía dentro de las propias fábulas. Así, mis amores lindos, pues este tipo de fábulas generalmente utilizan animales, pero nosotros también podemos hacer una fábula con algún objeto que también lo humanizamos. Por ejemplo, se me ocurre que si tuviéramos un lápiz y un borrador, ¿cierto?, podríamos hablar de un lápiz que es amable, amistoso, muy educado, muy respetuoso, y de un borrador que es un tanto egoísta, que puede ser un poco engreído, ¿cierto?, y que no le gusta que el lápiz, ¿cierto?, siempre lo ponga a borrar o a corregir cosas. Y puede ser que en esa fábula al principio son amigos, pero después el borrador se molesta, ¿cierto?, y se separa del lápiz. Desde entonces aparecen muchos errores de ortografía, ¿cierto?, hasta que un día el borrador aprende que él necesita de la ayuda del lápiz y el lápiz la ayuda del borrador para poder crear grandes escritos. ¿Y cuál es la moraleja? Que debemos siempre apreciar a los amigos y cuidar esas personas valiosas. ¿Ve? Aquí en este caso tendríamos una fábula. Y una fábula sobre objetos. Entonces también lo podemos hacer así. Pero en especial vas a encontrar muchas fábulas donde los personajes principales pues son los animales. Vamos a analizar algunas fábulas muy famosas y analizar un poco sus personajes y las cualidades que tienen. Si nosotros revisamos, por ejemplo, la fábula de la zorra y el cuervo, ¿se acuerdan que el cuervo tenía un gran trozo de carne en su pico? Cuando la zorra se acercó, ¿cierto?, pues lo vio muy provocativo, pero definitivamente el cuervo no le iba a compartir nada de ese trozo de carne. Sin embargo, la zorra, muy astuta, ¿cierto?, ¿qué hizo? Empezó a hablarle de tal manera que lo hizo como que él cayera en el juego de conversar con ella. Cuando ya estaba conversando mucho con ella, ella le dice que un cuervo tan elegante y tan fino como él, ¿cierto?, debería cantar para que realmente ella pudiera apreciar el verdadero valor y que todo lo que decía la demás gente sobre ese cuervo, que era maravilloso, pudiera también ser oído por sus oídos o ser escuchado por ella. Entonces, en este caso, pues definitivamente el cuervo se convence de eso. Por presumir, suelta el trozo de carne, y cuando suelta el trozo de carne, adivinen, la zorra se llevó el trozo de carne. ¿Y cuál es la moraleja? ¿Cierto? Que debemos aprender, que debemos valorar las cosas, que tenemos que ser muy astutos. Aquí los personajes, entre la zorra y el cuervo, pues encontramos que la zorra es astuta, es habladora, fue perseverante hasta que logró que el cuervo cayera en su trampa, y el cuervo
Fue muy vanidoso y por vanidoso le pasó esto, por presumido y por osado. Veamos en la fábula de la zorra y las uvas. ¿Se acuerdan que la zorrita veía ese racimo de uvas e intentó cogerlo, pero definitivamente no lo logró y se dio por vencida? Para como resarcir un poco lo que ella había hecho, se dice a sí misma que ese racimo de uvas no la merecía a ella, ¿cierto? Que ella merecía otra cosa mejor. Y en ese instante llega un pajarito, ¿cierto? El pajarito rápidamente, con perseverancia, va a hacer su trabajito hasta que se lleva el racimo de uvas. En resumen, podemos ver que la zorra es presumida, es un poco inquieta, es intrépida, y fue finalmente muy perezosa. Por lo tanto, el pajarito sí fue ingenuo, fue persistente y logró su objetivo. En la fábula del león y el ratón, ¿qué sucede con el ratón? Pues lo que les decía de esta fábula, ¿cierto? Fue tímido, fue dialogante, fue capaz de hablar con el león y llegar a un acuerdo, fue a la vez creativo, fue muy simpático y fue cordial. El león por su parte era muy engreído, él era malhumorado, él era cruel, él era muy orgulloso y sobre todo un tanto mañoso. En la fábula la cigarra y la hormiga, ¿se acuerdan que la cigarra, ¿cierto?, no le gustaba trabajar, solo tocar, hacer actividades divertidas? La hormiga sí trabajaba, hacía muchas cosas y un día la hormiga le dice: deberías trabajar porque ya viene el invierno y en el invierno vas a pasar muchas incomodidades. La cigarra nunca quiso hacer caso, definitivamente cuando llegó el invierno pues sufrió todas las consecuencias. En ese caso podemos ver que la hormiga se ve como un personaje que es constructivo, que es sensata, que es constante, que es creativa. Ella es muy responsable, es muy exigente, es muy organizada, y la cigarra por su parte se ve como un personaje que es relajado, que es orgulloso, que es presumido, descuidado, totalmente vaga, no le interesa nada. Nuestra fábula de la liebre y la tortuga, tan famosa, acordémonos que la tortuguita, ¿cierto?, aceptó el reto de la competencia, a pesar de que de pronto no podía tener todas las habilidades como las tenía la liebre por presumir, ¿cierto?, de que ella corría velozmente y que cualquier carrera la podía ganar. Pues la tortuga, vemos que ella fue modesta, fue conservadora, esperó en su momento, fue muy respetuosa, fue cautelosa paso a paso, fue prudente, sobre todo fue firme con esa apuesta que ella hizo hasta el final. La liebre pues fue muy orgullosa y por orgullosa le pasó que se quedó dormida, ¿cierto?, durante la competencia, y cuando ya se dio cuenta la tortuga le había ganado la carrera. Fue perezosa, fue confiada, fue presumida. Entonces ahí nos enseña también la importancia de no ser orgulloso, ¿cierto? En la fábula del pastor y el lobo encontramos al pastorcito, que es muy mentiroso, que siempre está diciendo que llega el lobo a atacarle sus ovejas. Los campesinos corren a ayudarle, cuando llegan se dan cuenta que era toda una mentira y él está muerto de risa. Entonces es muy persuasivo, es despreocupado, él es perezoso, él es muy mañoso y es muy presumido. Mientras que el lobo fue de una vez a su objetivo, porque un día apareció el lobo, definitivamente se capturó a las ovejitas, se las llevó y ya el pastorcito no pudo hacer nada ni nadie le ayudó por ser tan mentiroso. Entonces el lobo fue asertivo, fue prudente, fue rápido. En la historia y la fábula del ratón del campo y el ratón de la ciudad, acordémonos que el ratón del campo estaba un poco cansado de su situación y decidió ir a visitar a su amigo de la ciudad, pero el amigo de la ciudad, cierto, le dijo que corrían allí muchos peligros. Sin embargo, él pues ya había aprendido a sortearlos, pero un día el ratoncito se vio en aprietos cuando un gato casi lo captura y se lo come. Desde entonces aprendió a valorar su terruño, a valorar lo que él tenía, a vivir tranquilo, y que lo estaba cambiando por cosas que eran de riesgo, de peligro. Ahí vemos que el ratón del campo pues fue un tanto emprendedor porque quiso como buscar otra vida. Fue un poco extraño, fue un poco ingenuo, bastante ingenuo al creer que de pronto ya podía él de alguna manera, ¿cierto?, hacer lo mismo que hacía en el campo cuando estaba en un contexto diferente. Fue muy sensible, pues a la final era un ratoncito muy agradable porque quería mucho a su amigo, ¿cierto? Y el ratón de la ciudad por su parte era muy despreocupado, era muy aventurero, era un valiente total, era capaz de correr por el lado del gato, ¿cierto?, y con esa audacia lograr sobreponerse.
La fábula de la paloma y la hormiga. Recuerdan que la hormiguita estaba justo a punto al lado del borde de un río, ya a punto de morir. Llegó la palomita y con una ramita se la colocó, la hormiguita subió en la ramita y se salvó. Aquí encontramos que pues definitivamente la palomita es muy amigable, muy colaboradora, fue muy sociable, fue fiel, fue leal, y por su parte pues la hormiga fue un poco despreocupada, ¿cierto? Fue aventurera